Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Susurro de Historias. Hoy desvelamos un antiguo y sagrado capítulo grabado en la memoria de las leyendas. Si en algún momento has sentido que la vida contemporánea te abruma, que en tu corazón hay un anhelo de un propósito más grande, o que la magia ha desaparecido, esta historia es para ti. Te relataré la historia de un rey que no estaba destinado al trono, pero cuyo destino transformó para siempre el rumbo de toda una nación. Su nombre era Arturo, y su relato perdura en el alma de aquellos que todavía creen. A lo largo de esta travesía, descubrirás cómo un joven humilde llegó a convertirse en rey al extraer una espada que parecía imposible de mover. Serás testigo de la creación del mítico reino de Camelot y de la nobleza de los caballeros de la mesa redonda. Te conmoverás con decisiones difíciles, amores prohibidos, traiciones desgarradoras y gestas que tocan lo divino. Arturo no fue solo un rey, se convirtió en un símbolo de justicia, esperanza y redención en tiempos oscuros. Conocerás a Merlín, el mago sabio que guiaba con misterio y compasión. Caminarás junto a Lancelot, el guerrero perfecto dividido entre el amor y el deber. Descubrirás el misterio del Santo Grial, el dolor de la traición de Mordred y la caída de un reino que parecía eterno. Pero más allá de las espadas y la gloria, hallarás las lecciones que esta leyenda guarda para ti hoy, sobre liderazgo, fe, valentía y humildad. Esta historia es mucho más que un simple relato para la hora de dormir. Es un refugio para tu alma, un susurro del pasado que aún conserva su poder. Mientras escuchas, permite que tu mente viaje a colinas envueltas en niebla, a castillos antiguos, a bosques encantados. Respira profundamente, relájate y deja que las palabras te abracen como una canción de cuna tejida con sueños. Así que ponte cómodo, apaga el ruido del mundo exterior y déjate llevar por el eco de la historia de Arturo, porque lo que estás a punto de oír podría enseñarte más sobre ti mismo de lo que imaginas. Comencemos esta mágica aventura juntos. Y no olvides suscribirte al canal para más leyendas que te acompañarán noche tras noche. Capítulo 1. La espada en la piedra. Hace muchos años, antes de Camelot, Inglaterra era un reino fracturado por el caos y la guerra. Los nobles luchaban por el poder y el pueblo vivía con temor. Fue entonces cuando surgió una misteriosa espada, ensartada en una piedra en el corazón de Londres. Sobre ella, un mensaje claro: quien logre extraerme será el legítimo rey de toda Inglaterra. Nadie creía que eso fuera posible. Reyes y poderosos caballeros intentaron uno tras otro, sin éxito. En ese tiempo vivía un joven modesto llamado Arturo. No era noble ni poseía riquezas, solo contaba con un corazón puro y una existencia sencilla bajo el cuidado de su padre adoptivo. Un día, mientras acompañaba a su hermano mayor a un torneo, se percató de que habían olvidado la espada. Arturo, corriendo por las calles, buscó desesperadamente una solución. Fue en ese momento cuando observó la espada solitaria brillando bajo el sol, como si le estuviera esperando solo a él. Se acercó sin miedo y la tomó con confianza. Sin dificultad alguna, Arturo extrajo la espada de la piedra. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Un niño del pueblo, sin linaje real ni títulos de nobleza, había conseguido lo que parecía imposible. Al principio, algunos pensaron que era un engaño o un simple accidente, pero después de varios intentos fallidos de otros, todos comprendieron que el destino había hablado. La espada había hecho su elección y, temblando, Arturo aún no se daba cuenta del peso que acababa de asumir en sus manos. El país entero
se vio dividido. Algunos reconocían al nuevo rey, mientras que otros lo rechazaban por sus humildes orígenes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la nobleza de Arturo, su valentía y sentido de la justicia, empezaron a calar en el corazón de la gente. Ese joven que nadie conocía comenzó a ganarse el respeto, no por la espada, sino por su manera de tratar a los demás. Con cada uno de sus gestos, Arturo demostraba que el verdadero liderazgo no proviene del poder, sino del espíritu. Pocos estaban al tanto de que todo había sido diseñado en secreto por el sabio Merlín. Desde mucho antes de que Arturo naciera, Merlín había vislumbrado su destino en las estrellas. Guió cada paso de manera sutil, como un faro silencioso. Merlín sabía que Arturo estaba destinado a algo más que gobernar. Su verdadero destino era unir a los hombres, inspirar a generaciones y devolver la esperanza a una tierra desgarrada por la ambición y la oscuridad. Las noticias del nuevo rey se propagaron rápidamente por toda Inglaterra. Algunos señores de la guerra se arrodillaron ante él, mientras que otros afilaban sus espadas. Pero Arturo no aspiraba a dominar. Su deseo era sanar. Reunió a consejeros sabios y escuchó al pueblo, algo que nunca se había visto antes. Su castillo aún no existía, pero su reinado ya comenzaba a resplandecer como un amanecer entre la neblina. La espada era solo el comienzo de un largo y sagrado camino. Esa espada, que más tarde sería conocida como Excalibur, se transformó en el símbolo de su destino. Aunque en ese instante no lo sabía, Arturo había despertado fuerzas antiguas. El equilibrio entre el bien y el mal tambaleaba en los rincones del reino. Los druidas susurraban profecías y los viejos árboles del bosque se inclinaban al paso del joven rey. El mundo mágico empezaba a moverse, reconociendo al heredero del destino, pero no todos celebraban. En la penumbra, criaturas del pasado se removían y viejos enemigos despertaban de su letargo. La ascensión de Arturo también marcaba el inicio de una batalla contra las fuerzas del olvido. Merlín, en silencio, vigilaba desde la distancia. Sabía que pronto tendría que intervenir, pero también confiaba en que Arturo encontraría su camino. El tiempo del rey había comenzado y no había marcha atrás. Con cada paso que daba, Arturo dejaba atrás la inocencia de su infancia. Ya no era el chico que ayudaba en la cocina ni el hermano menor olvidado. Era el elegido, aunque aún no lo comprendiera por completo. Los libros de historia apenas comienzan a recordar lo que sucedió después. Pero en ese momento, mientras el sol se ocultaba y el viento jugaba con las hojas, un nuevo capítulo había surgido, uno que el mundo jamás olvidaría. Y así, la espada clavada en la piedra no fue simplemente una prueba, sino un símbolo para todos. La esperanza adquirió un nuevo nombre: Arturo. La leyenda comenzaba. Capítulo 2. El joven rey de Inglaterra. Arturo fue coronado en una ceremonia modesta, pero llena de solemnidad. Aunque llevaba vestiduras simples, su mirada reflejaba una mezcla de temor y asombro. La multitud lo rodeaba con expectativas, aunque algunos nobles lo observaban con desconfianza. A diferencia de otros monarcas, Arturo no alzó la voz en órdenes ni exigió reverencia. Caminaba entre los ciudadanos, escuchando a los ancianos y conversando con los niños. Su reinado daba inicio con humildad y un corazón sincero. El castillo real aún no era una realidad. Arturo residía en una fortaleza modesta, repleta de sueños más que de piedras. Merlín lo acompañaba siempre, guiándolo con palabras enigmáticas y acertijos silenciosos. No ofrecía respuestas simples,
sino interrogantes profundos. Arturo aprendía a mirar con los ojos del alma y a discernir la verdad más allá de las apariencias. Así fue como creció, no solo como rey, sino también como persona. Los primeros obstáculos no tardaron en aparecer. Señores de la guerra se negaban a aceptar su autoridad. Algunos movilizaron ejércitos decididos a desafiarlo. Arturo no respondió con violencia, sino con sabiduría. Envió mensajeros, ofreció alianzas y propuso acuerdos justos. Cuando llegó el momento de luchar, lo hizo con honor, sin resentimiento. Poco a poco, su reputación se hizo fuerte. Era justo, valiente y fiel a su palabra. En las aldeas, el nombre de Arturo empezaba a ser mencionado con respeto. Los campesinos hablaban de un rey que cuidaba de los débiles y castigaba a los corruptos. En las tabernas se contaban historias sobre su humildad y compasión, pero Arturo no se dejaba deslumbrar por los halagos. Cada noche se cuestionaba si estaba actuando correctamente. Cada decisión era una carga, cada victoria, una responsabilidad creciente. Merlín lo llevaba a pasear por los bosques y acantilados, enseñándole sobre la armonía del mundo. Le hablaba de los ciclos del sol, de los secretos del agua y de la fuerza del silencio. Arturo escuchaba atentamente, absorbiendo cada lección. Comprendió que ser rey no significaba mandar, sino servir, que la verdadera fortaleza no provenía de la espada, sino del corazón dispuesto al sacrificio. Durante esos años, Arturo formó un pequeño grupo de hombres leales. No los eligió por su nobleza o notoriedad, sino por su valentía y nobleza interior. Entre ellos se encontraba Kay, su hermano adoptivo, quien lo había acompañado desde su infancia. También se unieron nombres como Bedivere y Gawain, que más tarde brillarán como grandes caballeros. Juntos soñaban con un reino justo, libre de tiranía y egoísmo. Una noche, en medio de una tormenta, Arturo tuvo un sueño. Caminaba solo por un campo dorado y una voz le susurraba que su destino era más grande que él mismo. Al despertar, se encontró con Merlín a su lado, cerca del fuego. El sabio le comentó que los sueños son mensajes del alma y que debía prepararse para construir algo que perdurara más allá de su existencia. Entonces surgió en Arturo la concepción de Camelot, un castillo sagrado donde la justicia sería la ley y la verdad su emblema, una idea que se avivaba en su mente como una llama inextinguible. No sería simplemente una fortaleza, sino un símbolo de esperanza que brillaría para todos. Arturo lo imaginaba con altas torres, salones de piedra clara y jardines repletos de serenidad. Sería el núcleo de su reino y el hogar de quienes creyeran en el bien. Aunque aún no existía, ya comenzaba a latir en su interior. Con el paso de los años, Arturo dejó atrás su juventud. Su mirada se tornó más decidida y su voz profundizó. Había aprendido a tomar decisiones complicadas y a soportar el sufrimiento sin rendirse. Ya no era el niño que había desenraizado la espada de la piedra, sino un rey admirado por sus enemigos y querido por su pueblo. Su espíritu seguía siendo noble, pero ahora también poseía la fortaleza de un robusto roble. Así fue como nació el joven rey de Inglaterra, no por sangre real, sino por virtudes demostradas. Un líder guiado por el bien, forjado en la humildad y sostenido por la esperanza. Este evento marcaba solo el inicio de una historia que aún resuena en los ecos del tiempo. Capítulo 3. Capítulo 3. Merlín, el sabio encantador. Antes de que Arturo viniera al mundo, Merlín ya caminaba entre los mortales como un enigma viviente. Nadie sabía su origen,
pero todos sentían que no pertenecía del todo a este mundo. Su mirada profunda parecía abarcar tanto el pasado como el futuro. Habitaba en cuevas cubiertas de musgo o en bosques donde los árboles susurraban secretos antiguos. Era temido por algunos, respetado por otros y entendido por muy pocos. Merlín no era un mago que se dedicara a exhibiciones grandiosas. Su magia era sutil, conectada con la naturaleza y los ritmos invisibles del universo. Podía transformar las cosas, comunicarse con los animales y leer las estrellas. Pero más que un hechicero, era un sabio, un guía espiritual. Su poder no emanaba de conjuros, sino de su comprensión de la armonía que sustenta toda vida. Era un enlace entre el mundo humano y el misterio. Cuando Uther Pendragon, el padre de Arturo, deseó conquistar a una reina ya casada, fue Merlín quien tejió el hechizo que lo volvió irreconocible. A cambio, exigió al hijo que iba a nacer. Así fue como Arturo quedó bajo su protección. Merlín no lo crió como un príncipe, sino como un niño del pueblo. Sabía que estar en contacto con la humildad le brindaría la fortaleza que un trono jamás podría ofrecer. Desde pequeño, Arturo aprendió sin conocer su verdadera identidad. Merlín aparecía y desaparecía como el viento. A veces hablaba en acertijos y otras callaba cuando más se le necesitaba. Pero cada palabra que pronunciaba tenía un propósito. Cada silencio era una lección. Llevaba consigo un bastón de madera antigua y su túnica desprendía el aroma de hierbas y lluvia. Sus ojos, indiferentes al paso del tiempo, podían consolar o inquietar, dependiendo de lo que contemplaban. Quienes lo conocían sabían que sus intenciones siempre eran elevadas. No era sencillo para Arturo comprender a Merlín. A veces anhelaba respuestas directas, pero recibía parábolas. En otras ocasiones, Merlín le brindaba visiones confusas, imágenes de futuros posibles. Le reveló que el tiempo no es una línea recta, sino un río que cambia de rumbo. Arturo, a pesar de su juventud, comenzó a confiar. Aprendió a interpretar los signos del entorno, a escuchar el silencio y a percibir lo invisible. Merlín también protegía a Arturo de adversarios que el joven rey ni siquiera imaginaba. Criaturas ancestrales, sombras del pasado y espíritus de los bosques intentaban entorpecer su destino. El sabio las mantenía a raya con palabras antiguas y pactos olvidados. Nunca buscó reconocimiento ni ansiaba tronos o riquezas. Su misión era educar al rey que transformaría el destino de toda Inglaterra. Durante sus travesías juntos, Merlín le mostró a Arturo los lugares mágicos del reino. Ríos donde el tiempo fluía con lentitud, árboles que conversaban al tocar sus raíces, montañas donde el eco narraba historias. Cada experiencia dejaba una huella en Arturo. Comprendía que el mundo no se restringe a lo que se ve, que existen fuerzas que no se dominan mediante la espada, sino a través del respeto y la sabiduría. Merlín también enfrentaba sus propias luchas internas. Era consciente de que su tiempo en el mundo humano era finito. Las fuerzas que equilibraba se movían continuamente y su presencia resultaba ser un delicado equilibrio. Aunque no lo expresaba, sabía que algún día tendría que partir, pero confiaba en que Arturo estaría preparado para proseguir sin él. Esa era su obra maestra, un rey que no dependiera de su poder. A través de Merlín, Arturo aprendió que el liderazgo no es un privilegio, sino un acto de servicio, que el rey debe ser el primero en sacrificarse y el último en renunciar a la esperanza, que la magia no reside en los hechizos, sino en el amor a la verdad. Cada palabra del sabio calaba hondo, como una semilla destinada a florecer en el momento propicio. Así,
Merlín no solo fue el consejero del rey, sino su padre espiritual, su guardián invisible. En el núcleo de cada decisión de Arturo resonaba el eco de las enseñanzas del sabio encantador, un eco que perduraría por siglos. Capítulo 4. El nacimiento de Camelot. Tras ser proclamado rey, Arturo entendió que necesitaba algo más que una corona para gobernar con justicia. Decidió fundar un reino que reflejara los ideales que le habían sido inculcados: honor, equidad y sabiduría. Así nació la idea de Camelot, no solo como una ciudad, sino como un símbolo de esperanza. Eligió un valle fértil, rodeado de suaves colinas, donde el sol acariciaba la tierra con ternura. Allí empezó a erigirse el corazón de una leyenda. Camelot no fue construida por la fuerza, sino por la unión de voluntades. Artesanos, campesinos, magos, soñadores y antiguos enemigos se unieron para colaborar. Las murallas crecían cada día, al igual que los valores que se respiraban en aquel lugar. En poco tiempo, el castillo se elevó en el centro, majestuoso, pero accesible, fuerte, pero sin ostentación. Las torres parecían alcanzar el cielo, pero sus puertas siempre estaban abiertas al pueblo. Las calles de Camelot estaban limpias y resonaban con melodías. En ellas se celebraban ferias, juicios públicos y debates entre pensadores. Allí, cada voz contaba y cada habitante formaba parte de algo más grande. Merlín colaboró en el diseño de los caminos guiándose por las estrellas y plantó árboles que crecían rápidamente bajo su cuidado. Los templos, dedicados tanto a lo divino como a lo natural, armonizaban la fe con la magia. Camelot se transformaba en algo más que una simple ciudad. Era un ideal. Con el tiempo, caballeros de tierras lejanas arribaron, atraídos por los rumores de una corte justa y un joven rey que no se consideraba superior. Junto a ellos llegaron culturas, lenguas y costumbres que enriquecieron el reino. Arturo los recibía con humildad, les ofrecía un hogar y les pedía solo una cosa: lealtad al bien común. Así, la ciudad creció en espíritu, tanto como en tamaño. Era una fusión de lo antiguo y lo nuevo, de espada y pluma. Los jardines reales eran célebres por sus rosas que jamás morían, y los lagos reflejaban el cielo como mágicos espejos. Se decía que en noches despejadas se podía vislumbrar el futuro danzando sobre sus aguas. Los niños jugaban sin temor, los ancianos eran venerados y los bardos cantaban sin cesar. Las leyendas comenzaron a surgir, pues todo en Camelot parecía poseer un brillo especial. La paz reinaba y la esperanza se convertía en costumbre. El castillo, con su piedra blanca y altos ventanales, albergaba no solo al rey, sino también a su pueblo en tiempos difíciles. Arturo no vivía aislado del mundo, sino en su mismo corazón. Caminaba entre su gente, escuchaba sus relatos y compartía el pan en los mercados. Esta cercanía hizo que el amor hacia él no se basara en el miedo, sino en gratitud. Camelot no era solamente su obra, era su más sincero reflejo. En los salones del castillo resonaban risas y también silencios de reflexión. Allí se tomaban decisiones trascendentales, pero también se contaban historias al lado del fuego. Las paredes guardaban secretos, así como sueños. Cada rincón poseía una historia y cada historia nutría a la ciudad. Todo parecía fluir en perfecto equilibrio. Era como si el destino mismo hubiera sonreído sobre Camelot. Pero incluso en medio de la luz, la sombra acecha. Merlín lo sabía. Advertía a Arturo que ningún ideal podría durar sin vigilancia. Por ello, se establecieron leyes claras y se formaron consejos para equilibrar el poder. El rey no era un tirano,
sino un servidor de su pueblo. Y el pueblo, inspirado por ello, ofrecía lo mejor de sí. La armonía no era un regalo, sino un esfuerzo continuo. Así nació Camelot, no solo como un lugar, sino como un sueño compartido. Fue el escenario de amistades inolvidables, decisiones difíciles y glorias futuras. Fue el centro del mundo durante un breve instante, y su recuerdo perdura siglos después. Porque cuando una ciudad es fruto del amor y la justicia, se convierte en inmortal. Camelot era eso, el eco de lo que la humanidad puede ser. Y mientras las torres se elevaban y los corazones se unían, el joven rey contemplaba el horizonte. Sabía que lo complicado no era solo edificar, sino también mantener. Sin embargo, también era consciente de que no estaba solo. Junto a Merlín, su gente y la promesa de un porvenir más brillante, Arturo iniciaba el capítulo más radiante de su historia. El surgimiento de Camelot era apenas el principio de la mesa redonda y sus caballeros. En el centro del castillo de Camelot, Arturo ordenó la construcción de una mesa muy particular. No tenía cabecera ni asientos privilegiados. Era redonda, un símbolo de igualdad. Todos los caballeros que se sentaban en ella eran considerados iguales en valor, voz y voto. Esta idea no solo era un brillante concepto político, sino también un acto profundo de humildad. Arturo, a pesar de ser rey, no deseaba elevarse por encima de nadie en su corte de honor. La mesa redonda se convirtió en el núcleo del reino, donde se tomaban decisiones, se trazaban estrategias y se solidificaban pactos. Cada asiento estaba reservado para un caballero que demostrara no solo habilidades en el combate, sino también un corazón noble. No era suficiente con empuñar la espada. Había que ser justo, leal y compasivo. El honor no se ganaba con títulos, sino con acciones. Los primeros en formar parte de la mesa fueron hombres que Arturo había conocido en sus travesías, valientes que habían protegido a aldeanos, salvado inocentes o renunciado a la venganza por amor a la justicia. Nombres como Lancelot, Gawain, Perval, Galahad y otros empezaron a brillar. Cada uno tenía su propia historia, su herida y su razón. Juntos constituían un reflejo del alma de Camelot. El juramento de la mesa redonda era solemne: defender a los débiles, combatir la injusticia, respetar a los inocentes y no buscar gloria personal. Quien quebrantaba el juramento perdía su asiento. La lealtad era más esencial que la victoria. Por esta razón, en numerosas ocasiones, los caballeros emprendían misiones no para conquistar, sino para ayudar. Buscaban monstruos, pero también sanaban aldeas y resolvían disputas entre familias. La mesa en sí parecía poseer un halo mágico, tallada en un roble antiguo. Destellaba con una luz suave cuando se conversaba con sinceridad. Algunos decían que Merlín había encantado la madera, otros creían que los espíritus del bosque bendecían cada encuentro. Lo cierto es que alrededor de ella surgieron las decisiones más sabias y los planes más audaces. Era tanto un objeto como un símbolo viviente. Los caballeros no eran perfectos. Había entre ellos orgullo, errores y heridas del pasado. Sin embargo, el compromiso con ese ideal los mantenía unidos. Muchas veces discutieron, pero siempre encontraban la manera de volver a escucharse. Aprendieron que la verdadera fuerza no radicaba en la lanza, sino en la capacidad de perdonar, de dialogar y de mantener la palabra empeñada, incluso en medio del dolor. Camelot se fortalecía gracias a la mesa redonda. Las historias de sus caballeros cruzaban fronteras y encendían esperanzas en reinos lejanos.
jóvenes soñadores aspiraban a ser dignos de un lugar en ella. Las cortes extranjeras enviaban emisarios para aprender de aquel círculo sin tronos ni coronas, donde todos eran uno. Era una revolución silenciosa, donde la nobleza se fundamentaba en la virtud y no en la sangre. Arturo entendía que esa mesa era su mayor legado. Más allá de castillos o conquistas, lo que él dejaba al mundo era una nueva manera de gobernar basada en la justicia, el diálogo y el respeto. Merlín, al contemplar la mesa por primera vez, sonrió con nostalgia. Aquí, dijo, no solo se forja una corte, sino una leyenda eterna. Y no se equivocó. Cada vez que un caballero partía en una misión, tocaba el borde de la mesa, como si llevara consigo un fragmento del corazón de Camelot. Y al regresar, su asiento permanecía allí, esperándolo. Los que faltaban eran recordados a través de historias, y los caídos eran honrados con un profundo silencio. Así, la mesa redonda se transformó también en un templo de memoria. Con el tiempo, más caballeros se unieron, mientras que algunos se perdieron en el camino. Sin embargo, la mesa nunca perdió su esencia. Era un faro en tiempos oscuros. Mientras existiera la mesa redonda, Camelot perduraría. Y mientras Camelot viviera en el corazón de los hombres, la esperanza nunca moriría. Capítulo 6. Excalibur, la espada del destino. Excalibur, forjada, según las leyendas, en las llamas eternas de la isla de Avalon. Su hoja brillaba incluso en la penumbra. Algunos afirmaban que era indestructible y otros sostenían que quien la empuñara jamás sería derrotado en batalla. Pero más allá de sus propiedades mágicas, Excalibur simbolizaba algo mucho más profundo: la legitimidad del poder y la pureza del corazón. Arturo no obtuvo Excalibur al extraer la espada de la piedra. Esa fue otra arma, símbolo de su derecho al trono. Excalibur llegó más tarde, cuando el joven rey ya gobernaba Camelot. En un momento de incertidumbre, Merlín lo llevó a un lago escondido entre brumas eternas. Allí apareció una figura mística, la Dama del Lago. Sin decir una palabra, levantó su brazo y le ofreció la espada. El agua permaneció tranquila y el cielo se aclara cuando Arturo la tomó. En ese instante sintió un cambio. No era solo el peso del acero, sino la carga de la responsabilidad. Excalibur no elegía por poder, sino por dignidad. Era un arma que respondía al alma de su portador. Y Arturo, en su humildad y compromiso, fue considerado digno por las fuerzas antiguas. La espada contaba con una vaina especial, también encantada. Merlín advirtió que mientras Arturo la llevara, sus heridas nunca serían mortales. La protección no provenía de la hoja, sino del símbolo que representaba. En el campo de batalla, Excalibur resplandecía como un faro. Los enemigos titubeaban y los aliados se llenaban de valor. Dondequiera que brillara, la justicia parecía tener esperanza. Pero Excalibur no era un simple talismán, también era una prueba constante. Si Arturo alguna vez sucumbía al odio, al egoísmo o a la traición, la espada dejaría de protegerlo. Por esta razón, el rey la trataba con reverencia. No la utilizaba para imponerse, sino como último recurso. Era una espada de paz que solo se alzaba cuando las palabras ya no eran suficientes. Muchos la codiciaron. Invasores, traidores e incluso aliados ocultos soñaron con apoderarse de ella. Sin embargo, ninguno pudo empuñarla. Algunos incluso perdieron la vida al intentar hacerlo. La espada reconocía al reyero y no se sometía a la ambición. Era leal no a Arturo como individuo, sino al ideal que él encarnaba. La presencia de Excalibur elevaba a Camelot. La gente creía que mientras el rey poseyera la espada,
el reino estaría a salvo. No se trataba de superstición, sino de una fe en un símbolo que unía a todos bajo un propósito superior. El acero encantado no solo reflejaba la luz del sol, sino también las esperanzas de un pueblo. A lo largo de los años, Arturo empuñó Excalibur en numerosas batallas. Con ella derrotó gigantes, repelió invasiones y restauró la paz en tierras divididas, pero siempre lo hizo con medida. Sabía que cada vez que blandía esa espada, estaba decidiendo el destino de muchas vidas. Excalibur no era un símbolo de orgullo, sino de justicia. La leyenda cuenta que al final de su reinado, Arturo ordenó que la devolvieran al lago. No deseaba que cayera en manos inapropiadas. Algunos aseguran haber visto la mano de la Dama del Lago surgir una vez más, llevando la espada de regreso a las profundidades místicas, como si supiera que su tiempo había llegado a su fin. Por ahora, Excalibur permanece como uno de los símbolos más poderosos del mito artúrico. Más que una espada, es un recordatorio eterno de que el verdadero poder surge de la virtud y que el destino favorece a quienes lideran con sabiduría, honor y compasión. Capítulo 7. Lancelot y el juramento de lealtad. Lancelot fue uno de los caballeros más valientes y admirados de la Mesa Redonda. Desde su juventud mostró un coraje excepcional y un sentido del honor que lo diferenciaba entre sus compañeros. Su historia no solo está marcada por sus hazañas en la batalla, sino también por un juramento que definiría su destino y su relación con Arturo. Cuando Lancelot llegó a Camelot, no era más que un guerrero desconocido, pero pronto ganó el respeto de todos. Su lealtad al rey era inquebrantable y juró proteger el reino con su vida. Este juramento no solo lo unía a Arturo, sino también a los ideales de justicia y nobleza que sustentaban la Mesa Redonda. Su destreza con la espada era legendaria, pero lo que realmente lo hacía grande era su corazón. En medio de las batallas, Lancelot mostraba una compasión rara entre los guerreros. Nunca usaba la violencia por orgullo, sino para defender a los inocentes y mantener la paz que Arturo tanto deseaba. A pesar de su valentía, Lancelot enfrentaba una lucha interna. Su amor secreto por la reina Ginebra complicaba su juramento de lealtad. Era un amor imposible, lleno de tensión y sacrificios. Este sentimiento oculto se convirtió en uno de los episodios más trágicos de la historia de Camelot. El juramento de Lancelot era su fortaleza y su condena. A menudo luchaba contra sus propios deseos para no traicionar la confianza del rey. Sabía que cualquier equivocación podría arruinar no solo su reputación, sino también la estabilidad de todo el reino. Esta dualidad humana lo hacía aún más accesible y auténtico. En las reuniones de la Mesa Redonda, Lancelot siempre abogaba por la unidad y el respeto mutuo entre los caballeros. Sus discursos inspiraban a los demás a superarse, a dejar de lado las enemistades y a centrarse en el bienestar colectivo. Era un líder innato, aunque prefería permanecer en la penumbra para no opacar a Arturo. A lo largo de múltiples campañas, Lancelot se convirtió en el apoyo incondicional del rey. Su presencia en el campo de batalla elevaba la moral y cambiaba el desenlace de los conflictos. Era la representación del guerrero ideal, fiel a sus principios, audaz y siempre dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Sin embargo, la sombra de su amor clandestino y las intrigas palaciegas empezaron a desgastar la fortaleza de Camelot. La tensión entre Lancelot, Ginebra y Arturo sembró dudas y desconfianzas que acabarían fracturando la Mesa Redonda.
Su juramento sería puesto a prueba de maneras inesperadas y dolorosas. A pesar de todo, Lancelot nunca dejó de ser un símbolo de lealtad y sacrificio. Su vida demuestra que incluso los héroes más grandes enfrentan conflictos internos y decisiones difíciles. En su batalla personal encontramos la complejidad del ser humano y el peso de la responsabilidad. La historia de Lancelot y su juramento nos recuerda que el verdadero honor no reside en la perfección, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo y a los valores que uno elige defender. Su legado es un llamado a la valentía, la lealtad y el amor, incluso cuando ello nos cueste el alma. Capítulo 8. Ginebra, la reina del corazón dividido. Ginebra era mucho más que la esposa del rey Arturo. Era una mujer con un alma compleja y sentimientos profundos que definieron el destino de Camelot. Su belleza y gracia eran admiradas por todos, pero en su interior albergaba un conflicto que pondría a prueba su lealtad y amor. Su historia es la de un corazón dividido entre dos mundos. Desde el instante en que llegó a la corte, Ginebra se convirtió en un símbolo de nobleza y feminidad. Sin embargo, la rigidez de la vida en Camelot la hacía sentir atrapada, y su relación con Arturo, aunque respetuosa, carecía de la pasión que anhelaba. Este vacío permitió que floreciera un amor prohibido. Su conexión con Lancelot creció en secreto entre miradas furtivas y momentos robados. Ese amor se convirtió en un refugio para ambos, una intensa pasión que desafiaba las normas y sus consecuencias. Ginebra vivía atrapada entre el deber hacia su esposo y el deseo de ser verdaderamente amada. Este triángulo amoroso se convirtió en el centro de numerosas tensiones en Camelot. La reina luchaba con su conciencia y sus emociones, consciente de que cualquier error podría desatar una tragedia. Su vida era una constante batalla entre la esperanza y el miedo, el amor y la traición. Aunque amaba a Arturo, Guinevere no podía reprimir sus sentimientos hacia Lancelot. Su corazón se transformó en un campo de batalla donde los ideales y las emociones chocaban sin cesar. Esta lucha interna la hace más humana y revela la fragilidad de la condición humana, incluso en los personajes más poderosos. La historia de Guinevere nos revela que el amor genuino puede ser tanto complejo como doloroso. Su dilema entre el deber y la pasión no solo moldeó su destino, sino que también impactó el futuro de Camelot. Fue la reina que evidenció que, incluso en el reino más noble, el corazón puede ser la fuente de la mayor vulnerabilidad. Los juicios y los rumores en la corte pronto emergieron. La relación secreta fue descubierta, sembrando la discordia y la desconfianza entre los caballeros. Esta situación se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la paz, y su historia se transformó en una advertencia sobre las repercusiones del amor prohibido. A pesar del tumulto que causó, Guinevere nunca abandonó su dignidad ni su fortaleza interior. Su papel en la narración es más que el de una mujer enamorada. Es el de una reina que enfrentó sus dilemas con valentía. Aunque esto significara renunciar a su felicidad por el bienestar del reino, su legado es una fusión de amor, sacrificio y tragedia. Guinevere es la reina de un corazón dividido, cuyo amor prohibido desencadenó eventos que marcarían para siempre la historia de Camelot. Su relato nos invita a meditar sobre las complejidades del amor y el costo de la lealtad. En la memoria de Camelot, Guinevere sigue siendo una figura fundamental. Su historia nos recuerda que, incluso en los mitos más grandiosos, el amor puede ser el motor de las más grandes alegrías y las más profundas penas. Su vida nos enseña que amar
también conlleva aceptar las consecuencias. Capítulo 9. La búsqueda del Santo Grial. La búsqueda del Santo Grial es uno de los episodios más emblemáticos y místicos de la leyenda artúrica. Este objeto sagrado, símbolo de pureza y poder divino, representaba la esperanza de un reino en su anhelo de redención y perfección. Los caballeros de la Mesa Redonda emprendieron esta aventura con fe y determinación. Cada caballero que se unió a la búsqueda tenía un propósito diferente, reflejando sus virtudes y defectos. Para algunos era una prueba de valor, para otros un camino hacia la salvación. Esta misión llevó a los protagonistas a enfrentar desafíos tanto físicos como espirituales, poniendo a prueba su alma y su fe. El Grial no era un objeto fácil de hallar ni de comprender. Estaba envuelto en misterio, y su ubicación permanecía oculta tras enigmas y señales que solo los más puros podían descifrar. Así, la búsqueda se transformó en un viaje interior tanto como exterior, una exploración de la esencia humana. Lancelot, el más valiente, aunque también el más imperfecto, encontró dificultades en esta misión debido a sus conflictos internos y su amor prohibido. En cambio, otros caballeros como Galahad, su hijo, se revelaron como modelos de pureza y determinación. Lancelot se distinguió por su autenticidad y total dedicación, convirtiéndose en una figura fundamental en la narrativa del Santo Grial. Durante esta insólita travesía, los caminos de los caballeros se bifurcaron. Algunos de ellos se encontraron con visiones y revelaciones, mientras que otros sucumbieron a la desesperanza o la arrogancia. Esta búsqueda puso de manifiesto la fragilidad de la condición humana y la imperante necesidad de humildad para alcanzar lo divino. Este es un mensaje profundo que trasciende la propia leyenda. Las pruebas del Grial incluyeron enfrentamientos con criaturas mágicas, enigmas ancestrales y situaciones que exigían sacrificios personales. Estas vivencias forjaron el carácter de los caballeros, transformándolos y, a menudo, alejándolos de la vida cotidiana que conocían en Camelot. El Grial simbolizaba el ideal inalcanzable pero anhelado, una luz que guiaba a los hombres hacia la perfección espiritual. Aunque no todos lograron verlo o tocarlo, su búsqueda inspiró relatos de esperanza y fe que perduraron a lo largo del tiempo. Este objeto trascendió la mitología para convertirse en un símbolo universal. Al final, la búsqueda del Santo Grial no solo transformó a los caballeros, sino que también reflejó el destino de Camelot. La pureza y la virtud necesarias para alcanzar el Grial parecían desvanecerse en medio de la corrupción y la traición que se acercaban, anticipando así la caída del reino. Esta historia nos recuerda que los mayores desafíos no siempre se libran en el campo de batalla, sino en el corazón y la mente. La búsqueda del Santo Grial representa la eterna lucha por alcanzar lo mejor de uno mismo, un mensaje que resuena hasta nuestros días. La leyenda del Grial nos invita a mirar en nuestro interior y buscar esa chispa divina que puede guiarnos en los momentos más oscuros. Su misterio se mantiene vivo, inspirando a generaciones a perseguir sueños de luz y esperanza. Capítulo 10. La traición de Mordred. Mordred es una figura crucial en la leyenda del rey Arturo, conocido por ser su hijo o sobrino, y al mismo tiempo el traidor que condujo al fin de Camelot. Su traición no solo marcó el destino de Arturo, sino que simbolizó la fragilidad del poder cuando se rompe la confianza. La historia de Mordred es una amalgama de amor, celos y ambición. Desde su juventud, Mordred mostró actitudes conflictivas y desafiantes. Aunque fue criado en la corte de Arturo,
nunca logró ganarse por completo la confianza del rey ni el afecto del pueblo. Su resentimiento fue creciendo con el tiempo, alimentado por la sombra del poder que anhelaba obtener. La traición se gestó cuando Mordred conspiró para usurpar el trono mientras Arturo estaba ausente, aprovechando esa falta de presencia del rey para conseguir seguidores. Sus acciones amenazaron la estabilidad del reino, generando divisiones profundas entre los caballeros y nobles de Camelot. Este acto de deslealtad supuso un devastador golpe para Arturo, quien confiaba en su familia y en sus aliados más cercanos. La traición de Mordred simboliza cómo las fuerzas internas pueden resultar más peligrosas que los enemigos externos, socavando paulatinamente la fortaleza del reino. Con el crecimiento de la rebelión de Mordred, Arturo congregó a sus fieles caballeros para hacer frente a esta amenaza interna. La tensión entre padre e hijo se volvió inevitable, augurando un conflicto que no solo sería político, sino también profundamente personal y trágico. El enfrentamiento culminante tuvo lugar en la batalla de Camlann, donde Arturo y Mordred se enfrentaron en un duelo que decidiría el destino de Inglaterra. Este combate fue intenso y desesperado, con ambos guerreros sufriendo heridas mortales. La batalla simbolizó el ocaso de una era dorada y el inicio de la decadencia. A pesar de que Arturo consiguió vencer a Mordred, la victoria tuvo un costo elevado. Herido de muerte, el rey fue transportado a Alon, dejando tras de sí un reino fracturado y vulnerable. La traición de Mordred fue el último eslabón que desmoronó la utopía que Arturo había forjado con tanto sacrificio. Mordred representa en la leyenda la naturaleza humana, con sus luces y sombras, mostrando que incluso la sangre más próxima puede regresar en contra de uno. Su historia advierte sobre las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida y la falta de perdón. La traición de Mordred es un recordatorio de que la paz y la justicia demandan vigilancia constante, pues la corrupción puede surgir de las propias raíces del poder. Esta parte de la leyenda invita a reflexionar sobre la confianza, lealtad y la fragilidad del liderazgo. A pesar del dolor que provocó, Mordred es una parte inseparable del mito artúrico, siendo la fuerza que precipitó el final, y paradójicamente, la razón por la cual su leyenda perdura. Su historia es un eco eterno de la complejidad humana y sus desafíos. Capítulo 11. La caída de Camelot. La caída de Camelot es uno de los momentos más trágicos y emblemáticos de la leyenda artúrica. Después de años de gloria y prosperidad, el reino edificado por Arturo comenzó a desmoronarse debido a conflictos internos y traiciones. Este proceso simboliza la fragilidad de los ideales humanos ante la corrupción y la ambición desmedida. La desunión entre los caballeros de la Mesa Redonda fue una de las causas principales del colapso. Rivalidades, celos y secretos ocultos erosionaron la hermandad que anteriormente fue el pilar de Camelot. La lealtad que unía a los guerreros se fue quebrando, dejando al reino vulnerable ante amenazas internas. Guinevere y Lancelot desempeñaron un papel fundamental en la caída, ya que su amor prohibido generó desconfianza y profundas divisiones. Aunque su historia es una de pasión y sacrificio, también resultó ser un detonante para la pérdida de unidad y confianza entre los nobles. El conflicto emocional tuvo consecuencias políticas devastadoras. Mientras tanto, Mordred continuaba su rebelión, aprovechando las fracturas para aumentar su poder y sumar seguidores. Su traición no solo fue un golpe personal para
Arturo se había convertido en un símbolo de la descomposición del orden que el rey había intentado preservar. La sombra de la traición se extendió sobre Camelot, presagiando su final. Las contiendas internas y los enfrentamientos entre caballeros se volvían cada vez más comunes, desgastando las fuerzas del reino. La grandeza de Camelot se transformó en un terreno de conflictos y sufrimiento, donde los ideales de justicia y honor parecían desvanecerse ante la cruda realidad de la ambición humana. Arturo buscó mantener su reino uniendo a sus aliados y fortaleciendo la mesa redonda. Sin embargo, la desconfianza se había vuelto irreversible. Su autoridad se debilitaba mientras la oscuridad de la discordia crecía. La ilusión de un reinado justo se convirtió en una lucha constante contra la sombra de la destrucción. El castillo de Camelot, que había sido un símbolo de paz y poder, comenzó a reflejar la agonía de su gente. Sus muros atestiguaron conspiraciones, luchas y desilusiones. La magnificencia del lugar contrastaba con la decadencia moral que se instauraba en sus pasillos y salones. Eventualmente, la caída de Camelot culminó en la batalla definitiva donde Arturo se enfrentó a Mordred. Aunque el rey logró salir triunfante, las heridas resultaron fatales para ambos, sellando el destino del reino. La derrota no fue solo militar, fue la pérdida de un sueño, un ideal de un mundo mejor que nunca volvería a ser el mismo. La caída de Camelot se erige como un símbolo eterno de la lucha entre el bien y el mal en el corazón humano. Nos recuerda que incluso las utopías más grandiosas pueden sucumbir cuando la confianza se pierde y la discordia prevalece. La historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad y el compromiso con los valores. Así, Camelot pasó de ser un faro de esperanza a una leyenda que previene sobre los peligros de la división y la traición. Su caída marcó el final de una era y el inicio de otra, donde los mitos se convierten en enseñanzas para las futuras generaciones. Capítulo 12. El último combate. El último combate entre Arturo y Mordred es el clímax de la leyenda, la confrontación definitiva que decidiría el destino de Camelot. En medio de un campo de batalla manchado de sangre y desesperación, ambos guerreros se encontraron cara a cara, conscientes de que sus acciones marcarían para siempre la historia del reino. Arturo, con la fuerza de un rey que lucha por lo que ama, empuñaba la espada con determinación y un corazón cargado de pesar. A pesar de la traición y la desilusión, todavía mantenía la nobleza que siempre lo había caracterizado. Su objetivo no era solo derrotar, sino restaurar la paz y el orden que Mordred había intentado destruir. Por su parte, Mordred era la encarnación de la rebelión y la ambición desmedida. Su furia y resentimiento lo impulsaban con un ímpetu casi sobrehumano, decidido a acabar con todo lo que Arturo representaba. Este combate era tanto personal como simbólico, una lucha entre la luz y la sombra que habitaba en el alma de Camelot. La contienda fue intensa y prolongada, con cada golpe resonando como un eco del destino del reino. Caballeros y soldados observaban con temor y esperanza, conscientes de que el desenlace decidiría no solo el presente, sino el futuro de toda Inglaterra. La tensión se sentía en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Finalmente, Arturo logró infligir una herida letal a Mordred, pero no sin sufrir una grave lesión él mismo. Ambos cayeron al suelo, agotados y sabiendo que ninguno de ellos sobreviviría para presenciar el amanecer siguiente. En ese instante, el destino de Camelot quedó sellado por la sangre de estos dos grandes adversarios. Este combate final
simboliza la tragedia inevitable que acompaña a las grandes epopeyas. La confrontación entre Arturo y Mordred fue no solo física, sino también una lucha moral y espiritual, donde los valores de justicia, lealtad y traición se enfrentaron sin piedad. Fue el final de una era dorada. En medio de la agonía de la batalla, Arturo pronunció palabras que resonaron con esperanza y tristeza al mismo tiempo. A pesar de la derrota y la pérdida, su espíritu permaneció indomable, prometiendo que la leyenda de Camelot y sus ideales vivirían más allá de la muerte. Su último aliento se convirtió en un legado para las generaciones venideras. Los caballeros sobrevivientes recogieron el cuerpo de su rey y llevaron a los heridos lejos del campo de batalla. La tristeza y el silencio se apoderaron del lugar mientras la noticia de la derrota y la muerte del rey se propagaba por el reino. Camelot, que alguna vez fue símbolo de esperanza, se sumía en la incertidumbre. El último combate significó el fin tangible de una era, pero también el comienzo de un mito que trascendería el tiempo. A lo largo de los siglos, la historia de Arturo y Mordred ha inspirado a innumerables generaciones a luchar por sus ideales, incluso ante la adversidad y la pérdida. Así, la batalla final se transformó en una leyenda eterna, un recordatorio de que, aunque los héroes caigan, sus enseñanzas y valores pueden perdurar y guiar a aquellos que buscan la justicia y la verdad. Capítulo 13. El viaje a Avalon. Capítulo 13. El viaje a Avalon. Tras el último combate, el cuerpo herido del rey Arturo fue llevado en secreto hacia Avalon, la isla mítica y legendaria donde se decía que los grandes héroes hallaban descanso y sanación. Este viaje marcó el final de su reinado en la tierra y el inicio de un misterio que alimentaría la leyenda durante siglos. Avalon no era un sitio común, sino un reino envuelto en neblinas mágicas y protegido por poderes ancestrales. Allí, entre serenos lagos y bosques eternos, Arturo encontraría un refugio donde sus heridas podrían sanar y su espíritu descansar, alejado de las guerras y traiciones que marcaron su existencia. Los caballeros más leales acompañaron al rey en esta travesía, cargados de tristeza, pero también con esperanza. Sabían que Avalon era más que un lugar físico, era un símbolo de renacimiento, una promesa de que algún día Arturo regresaría para restaurar la equidad y la serenidad en el reino. A lo largo de su travesía, las leyendas sobre Avalon se entrelazaban con la realidad. Se narraban relatos sobre sanadoras enigmáticas, árboles sagrados y una luz misteriosa que guiaba a los elegidos hacia un destino más allá de la muerte. Todo esto realzaba la magia que envolvía aquel lugar escondido del mundo de los mortales. El tránsito hacia Avalon era también un viaje espiritual para aquellos que acompañaban a Arturo. En cada instante sentían la presencia del rey no únicamente como un líder, sino como un emblema eterno de esperanza y valentía. La isla se transformaba en un santuario donde los ideales de Camelot podían perdurar, a pesar de que el reino físico estuviese en ruinas. Al arribar a Avalon, Arturo fue recibido con respeto por seres que parecían tan antiguos como el mismo tiempo. Allí, envuelto en un aura de misterio, fue colocado sobre un lecho de hojas y flores, donde los poderes curativos del entorno comenzaron a actuar en él, disipando las heridas y el agotamiento de su cuerpo. Este viaje no solo fue para Arturo, sino también para sus leales seguidores, quienes enfrentaban la dura realidad de un mundo sin su rey. La partida hacia Avalon simbolizaba la transición entre la leyenda y la historia,
la separación entre lo humano y lo divino en la memoria colectiva. Se dice que el viaje a Avalon nunca finalizó realmente, ya que muchos creen que Arturo permanece allí, en un sueño, aguardando el momento en que su reino lo necesite de nuevo. Esta creencia ha mantenido viva la llama de la leyenda, inspirando a generaciones en la búsqueda de justicia y honor. Así, Avalon no es solo un destino final, sino un punto de partida hacia la esperanza eterna. La travesía del rey Arturo hacia esta isla mística representa la posibilidad de renacer, de trascender la mortalidad y de mantener viva la inspiración para luchar por un mundo mejor. Así concluye esta etapa de la historia con Arturo descansando en Avalon, mientras su leyenda sigue creciendo, esperando el día en que regrese para guiar a su pueblo hacia un nuevo amanecer. Capítulo 14. La leyenda que nunca se apaga. La historia del rey Arturo y Camelot trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en una leyenda que jamás morirá. Aunque los hechos reales se desvanecen entre la neblina de la historia, su relato perdura en la imaginación de personas de todas las edades y culturas. Esta perdurabilidad es testimonio de su poder y significado. Cada generación encuentra en la leyenda de Arturo un reflejo de sus propios ideales y aspiraciones. La lucha por la justicia, la nobleza, el honor y el sacrificio que encarnaron el rey y sus caballeros se convierte en un símbolo universal capaz de inspirar incluso en épocas modernas y distantes. Los relatos orales, los libros, el cine y el arte han mantenido viva esta historia, adaptándola y reimaginándola, pero siempre respetando su esencia. La leyenda no es fija, se